Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la segunda jornada del tercer día de la semana Arpel Naturgas 2024. Les recuerdo que pueden unirse a esta conversación en redes sociales usando el hashtag Semana Arpel Naturgas. También pueden descargar la aplicación oficial del evento que encontrarán como Semana Arpel Naturgas 2024, patrocinada por YPF. Les sugerimos revisar las actualizaciones de la agenda en esta aplicación. La Semana Arpel Naturgas 2024 es un evento con sello carbono neutral, lo que quiere decir que las emisiones que sean generadas serán compensadas a través de bonos de carbono de alta calidad del proyecto de conservación Caliawiri Red Más, ubicado en los departamentos de Vichada y Guainía, en Colombia, aportando a la conservación de más de 350.000 hectáreas de bosque y al desarrollo económico y social de más de 4.000 personas que habitan en esta importante zona del país. Vamos en este momento a dar apertura a la instalación del Congreso Naturgas en el marco de la Semana Arpel Naturgas 2024. A continuación, entonaremos las notas del Himno Nacional de la República de Colombia, interpretado por Inés Gaviria, acompañado por unos hermosos niños, los niños de la Fundación Jóvenes Talentosos de Cartagena. ¡Bravo! Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz, la humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Oh, gloria inmortal,
Iniciamos la agenda académica con el siguiente espacio. Reflexiones sobre la transición energética. Andrea Stiger, vicepresidente de la Unión Internacional de Gas, IGU. Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de ARPEL. Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas. Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas. Carlos Mario Zuluaga, Contralor General de la República en funciones. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Es un real placer estar de nuevo en Cartagena con vosotros, como es mi cuarta vez con el Congreso Naturgas y en esta ocasión juntando fuerzas con ARPEL. Entonces, una ocasión realmente única para mí para compartir lo que estamos convencidos sea un desafío muy importante en que los gases tienen un rol fundamental. Seguridad de suministro y transición energética son dos temas, no solo dos palabras, que tenemos que desarrollar cada día. Ya he tenido ocasión de comprobar cómo Colombia y las compañías que están aquí representadas están haciendo muchísimo en esta trayectoria. Todo el mundo está, por supuesto, necesitando hacer más y no podemos permitirnos dejar opciones intentadas. En ese sentido, como IGU, estamos compartiendo con todo el mundo las experiencias internacionales que dan soporte también a los stakeholders, a los policy makers, en tomar decisiones pragmáticas para que hagamos todo lo que es necesario para reducir la huella de carbono y para seguir sirviendo a los consumidores de la manera mejor. La reciente crisis que se estalló en 2022 hizo regresar seguridad de suministro al centro de la agenda. Y afortunadamente el gas natural cumplió su rol con GNL, con recursos, con desarrollo de producciones, especialmente gracias a producción de Estados Unidos, pero también a otras partes del mundo han contribuido. Claro está que 2023 todavía ha visto un incremento de las emisiones, porque todos estamos de acuerdo en decir que el carbón tiene que bajarse, pero todavía es rey, como digo yo. Y esto es un tema que tenemos que tener en cuenta cuando vamos discutiendo de lo que es la matriz energética para también promover justicia social. Y este tema es crucial, también en esta región. Como IGU estamos promoviendo un discurso que no solo mire a cómo la industria puede desarrollar nuevas tecnologías, nueva innovación. Tenemos la próxima conferencia de IGU en mayo en Canadá sobre innovación y desarrollo tecnológico, pero también tenemos que promover un diálogo constante entre diferentes regiones. El GNL ha sido el colante que ha tenido la industria, la promoción de las renovables y la generación eléctrica, también todo junto. Europa tiene un papel importante en términos de benchmark y Europa está repensando cómo tener una transición más pragmática y menos, si me permiten, ideológica. Esto sirve porque los desafíos son importantes. Como europeo ya me acuerdo que tenemos 2030 objetivos muy altos en términos de resultados. 2030 es más o menos 2100 días de hoy.
Es decir, la industria tiene que cumplir hoy. Y tenemos que acordarnos que transición es algo que requiere tiempo y esfuerzos e inversiones. Inversiones que consideran, en nuestra visión, gas natural uno de los pilares fundamentales para sostener este percurso. Entonces, es un placer estar aquí otra vez con vosotros. Hemos hablado mucho y ya continuaremos hablando muchísimo, pero no es solo hablando, es actuando, porque la industria gasífera actúa 24/7 cada día en el arco del año. Y esto nos sirve para recordar que los ciudadanos benefician, por supuesto, de una energía fiable y segura como el gas. Gracias. Agradecemos al doctor Andrea Steger por su participación. A continuación, invitamos al doctor Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de ARPEL. Bueno, esta sesión marca el cambio de mando, ¿no? de batuta de ARPEL a Naturgas. Estoy muy agradecido con Luz Estela por la oportunidad de combinar ambas conferencias en una misma semana. Creo que la enriquecimos mucho y, por supuesto, muy agradecido a Ecopetrol como empresa anfitriona y la siempre cálida hospitalidad de Colombia y de Cartagena de Indias. ARPEL lleva 59 años catalizando la cooperación entre nuestras empresas miembros. Lo hacemos también articulando con agencias, ministerios y con otras asociaciones nacionales e internacionales afines. Hoy impulsamos en la región las transformaciones del sector que hagan realidad las transiciones energéticas. Como industria regional, tenemos bien clara la urgencia climática y la consecuente necesidad de dichas transiciones. Las estamos encarando como sector, descarbonizando nuestras operaciones y diversificando nuestros portafolios de productos energéticos con la incorporación de energías renovables. Encaramos esta transformación porque somos realistas, porque tenemos la capacidad tecnológica y también la de adaptarnos, evolucionar e innovar. Pero se trata de lograr transiciones multidimensionales, plurales y justas. ¿Por qué insistimos en esas condiciones? Lo decimos desde los 4 aspectos siguientes: los derechos de la región, los derechos de los países, los derechos de la gente y, por qué no, los derechos de nuestro sector industrial. Como región, tenemos la matriz energética primaria más limpia del planeta. Comparando con el promedio mundial, usamos la 1/5 parte del carbón, el doble de energías renovables y generamos el doble de energía eléctrica de fuentes renovables. Con el 8,3% de la población mundial emitimos el 4,7% del CO2. No sería justo que debiéramos pagar colectivamente por las externalidades ambientales generadas por el norte global, que con 1/7 de la población mundial ha emitido un 43% de los gases de efecto invernadero desde el comienzo de la revolución industrial. Segundo, como países, cada uno debe trazar su propio sendero de transición energética. No existe un único camino global, tampoco existe un único camino regional, porque no somos una región homogénea, somos muy heterogéneas en desarrollo socioeconómico, en matrices energéticas primarias y en dependencia de los hidrocarburos. Entonces, nuestras contribuciones a la transición energética global se adaptarán a la situación y punto de partida de cada país, cada uno trazando su propia hoja de ruta. En muchos de nuestros países, los hidrocarburos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico, ya que afectan los ingresos fiscales, la inversión extranjera directa, las exportaciones y el Producto Bruto Interno. No sería justo tampoco que nuestros países productores de hidrocarburos no tuvieran el derecho a desarrollar sus recursos de manera sostenible y a monetizarlos para aliviar su pobreza estructural y energética. En tercer lugar, desde el punto de vista de nuestra gente, nuestro Producto Bruto Interno per cápita es 1/8 el de Estados Unidos, 1/5 el de la Unión Europea y sigue siendo inferior al promedio mundial. 1/3 de nuestros habitantes está en la pobreza estructural, 1 de cada 6 en pobreza energética y 1 de cada 8 en indigencia, y con una gran incidencia de empleo informal. El clima importa, pero la seguridad y asequibilidad energéticas también importan,
porque también afectan la calidad de vida de la gente. Debemos encarar entonces procesos justos e inclusivos que a la vez disminuyan la pobreza energética y tengan en consideración cada contexto social. No sería justo que no pudiéramos proveer sustentablemente energía de suministro confiable y económicamente accesible a toda la población sin dejar a nadie atrás. Y por último, como sector industrial, solamente el 43% de nuestras emisiones de gas de efecto invernadero en la región se deben a la energía, comparado con el 75% en el promedio mundial. Nuestras emisiones están dominadas por la agricultura, el uso de la tierra y la muy lamentable deforestación gradual de la cuenca amazónica, que actúa como un magnífico sumidero de carbono y contiene todavía aproximadamente la mitad de los bosques tropicales vírgenes que le quedan al planeta. Preservarla debería ser también una prioridad. Las empresas hidrocarburíferas ya cumplen un rol clave en el financiamiento de las transiciones energéticas, invirtiendo en la descarbonización de sus operaciones, procesos e instalaciones, mejorar sus eficiencias mediante su transformación digital, en minimizar venteos y quemas a lo estrictamente necesario para la seguridad y en diversificar sus portafolios de productos energéticos con energías renovables. No sería justo y peor, sería míope y contraproducente asfixiarnos de capital. Entonces, para resolver el problema climático que nos aflige a todos por igual, son necesarios realismo, pragmatismo y cooperación. Si queremos resolver el problema, tenemos que abandonar el pensamiento mágico. Sistemas multidimensionales, complejos y sujetos a grandes incertidumbres responden muy mal a soluciones reduccionistas. No hay escenario de reducción de emisiones, por más aspiracional que sea, que excluya al petróleo y al gas de la matriz energética primaria global. Somos entonces parte de la solución, somos actores principales de las transiciones energéticas, no solo justas, sino también viables. No visualizamos entonces el fin del petróleo y el gas porque esta es una transición y no un reemplazo abrupto. Estamos hablando de reducir emisiones, no de cancelar a un sector. Por último, hablemos de la oportunidad para nuestra región que nos brinda la intersección entre la seguridad energética y las transiciones energéticas y de nuestro desafío para aprovecharla. Recalquemos que, en esta intersección, calza particularmente bien el gas natural. No es un combustible de transición, es un combustible en transición. No es un puente, sino un camino. Con respecto a la seguridad energética global, en América Latina y el Caribe se han descubierto el 40% de los recursos hidrocarburíferos encontrados globalmente desde 2020. Los avances, resultados y planes futuros de las industrias del petróleo y gas de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Guyana y Surinam, por dar ejemplos, posicionan a América Latina con un potencial actor clave para contribuir a satisfacer la creciente demanda de energía confiable, segura y asequible. Nuestros recursos de hidrocarburos y sobre todo los de gas natural, además de brindarnos seguridad energética en paralelo a seguir optimizando nuestra matriz primaria, tienen el potencial de generar importantes saldos exportables que ayuden a descarbonizar a regiones de Asia, por ejemplo. América Latina y el Caribe también ofrece generosas áreas de sol y viento y abundancia de recursos minerales para la transición. La pregunta es si nuestra región será capaz de capitalizar estas oportunidades ofreciendo suficientes ventajas competitivas para ser un proveedor importante de petróleo, gas y otras formas de energía en un futuro con menos emisiones. ¿Se alinearán las políticas, los mercados y las inversiones para alcanzar ese potencial? ¿Ofrecerá a la región la claridad política, la estabilidad y previsibilidad regulatoria, la seguridad jurídica y la transparencia necesarias para atraer inversiones? ¿Llegaremos a tiempo a la estación o nos perderemos este tren? Necesitamos entonces una mejor articulación y alineación pública-privada. Necesitamos políticas de Estado, de largo plazo y no sujetas a ciclos electorales o vaivenes ideológicos. Necesitamos regulación que agilice los permisos, los nuestros, los de la minería y los de las energías renovables. Y para lograr o mejorar la integración, aunque sea en bloques subregionales, necesitamos también mejor coordinación entre nuestros gobiernos, armonizando infraestructuras, planeamiento, regulaciones y políticas impositivas y aduaneras. La política sectorial, y si es de Estado, mucho mejor, construye el camino. La regulación coloca la señalización vial. No se pone la señalización vial antes que esté construido el camino. Pero una vez construido el camino y con señalización vial, el camino debe tener un destino claro y ser atractivo para los usuarios.
Recordemos también que los hidrocarburos no son solamente combustibles, sino que son la base de fertilizantes, textiles, medicamentos, cosméticos, plásticos, solventes, resinas, neumáticos, fibras de vidrio, etcétera, que hacen a nuestra vida diaria y su calidad. Disminuirá, pero no desaparecerá en el futuro previsible su rol como combustibles y por sus otras aplicaciones seguirán siendo parte de nuestras vidas. Con capacidad de visión estratégica, agilidad de adaptación táctica, nuestra resiliencia de siempre a las incertidumbres y eventos disruptivos económicos y geopolíticos, y con una mejor articulación entre empresas, gobiernos y sociedad, seguiremos siendo el motor del desarrollo socioeconómico y la industria de industrias que llevamos siendo durante más de un siglo. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Garibaldi, por su intervención. Llamamos en este momento al doctor Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas. Bueno, muy buenas tardes a todos, distinguidos miembros de esta primera sesión del Congreso de Naturgas en la transición, como mencionó Carlos, de Arpel a Naturgas, amigos de la industria del gas natural, de la industria de hidrocarburos, hacedores de política pública, congresistas, reguladores, amigos de la prensa. Señor Contralor, gracias por acompañarnos. Es un gran honor para mí, como presidente del Consejo Directivo de Naturgas, estar hoy ante ustedes en este momento crucial en la trayectoria de nuestra industria en Colombia. Y quiero hacer una reflexión porque al reunirnos aquí debemos reconocer el profundo significado de las deliberaciones que han tenido lugar a partir del lunes y que van a tener lugar hasta el viernes. No estamos simplemente discutiendo el futuro de una industria, de los hidrocarburos o de la industria del gas. Creo que al deliberar sobre las oportunidades y desafíos de la transición energética, tenemos que tener presente que lo que estamos haciendo es trazando el rumbo que va a moldear el destino de nuestra nación y de las generaciones que vienen. Y me puede el espíritu economista, y por eso, para demostrar la importancia de estas deliberaciones, quisiera comenzar la reflexión sobre transición energética haciendo referencia a uno de los paradigmas clásicos que existe desde hace mucho tiempo en la microeconomía. Y es precisamente ese paradigma donde se tiende a priorizar los equilibrios parciales por encima del equilibrio general, pensando que podemos tener un mayor impacto sobre el bienestar social de las sociedades. Por eso me encanta, Carlos, que hayas hablado de multidimensionalidad. Me encanta que hayas utilizado esa palabra. Porque nada más cerrado que pensar en equilibrios parciales para planear una transición en algo tan complejo e interconectado con muchos otros mercados como lo es la energía. Y permítanme entonces profundizar sobre esto, que no es simplemente una distinción académica, sino es una cuestión, a mi modo de ver, de principios y de una visión sobre el mundo. Los equilibrios parciales, con su enfoque limitado en dinámicas de mercado aisladas, pueden ofrecer ganancias a corto plazo para algunas partes interesadas. Sin embargo, la visión acotada de los equilibrios parciales no logra captar la interconexión de esa industria específica con otros elementos importantes de la sociedad. Una visión de equilibrio parcial, por ejemplo, deja de lado la importancia del desarrollo de minerales críticos para las tecnologías renovables, pues excluye del análisis a las industrias extractivas, llevando a la creación de metas poco realistas e inconsistentes con la frontera de posibilidades de producción de una sociedad. Qué bueno haber incluido ese panel sobre minerales críticos en el día de ayer, donde hablamos no solamente entonces de una transición energética, sino una transición en las industrias extractivas y su potencial impacto sobre la transición energética. Me arriesgaría a decir incluso que una visión de equilibrio parcial sobre la transición energética
Ignora los imperativos más amplios de la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la soberanía nacional. Un buen ejemplo es lo ocurrido durante las últimas 2 décadas en algunos países europeos con el desarrollo desaforado de energías renovables no convencionales, altamente subsidiadas en detrimento de otras tecnologías y opciones energéticas. Los errores por privilegiar ese equilibrio parcial condujeron a la creación de sistemas energéticos poco diversificados, altamente dependientes en la intermitencia y de recursos importados, con consecuencias no deseadas de pérdidas en el bienestar general de la población. Esta pérdida de bienestar que se dio en Europa, en algunos países, se ha visto reflejada, por ejemplo, en altos costos de la energía, el regreso a fuentes contaminantes como el carbón, el cierre de industrias por pérdida de competitividad, caso Alemania, con altos costos en empleo, entre otros. En nuestro país, esa visión de equilibrio parcial en la que no promovemos la exploración de nuestros recursos hidrocarburíferos nos está llevando a serios problemas de abastecimiento y a tener que importar gas en los próximos años para usos distintos al térmico. Esa visión de equilibrio parcial, donde no vemos la ecuación completa en la que son tan importantes las moléculas como los electrones, es la que ha llevado a que privilegiemos la producción de electrones y el desarrollo de infraestructura eléctrica por encima de la exploración y producción de moléculas y el desarrollo de infraestructura crítica para movilizarlas. Y es que la discusión no es si es electrones o moléculas. Eso es mirar solo equilibrios parciales. La discusión, como hemos aprendido y nos enseña la economía del bienestar, debería ser moléculas más electrones, moléculas y electrones. Ahora bien, en contraste, una visión de equilibrio general reconoce la intrincada red de relaciones que define nuestro mundo. El análisis de equilibrio general sobre la transición energética consideraría la interdependencia de todos los mercados dentro de una economía, reconociendo que los cambios en un mercado pueden afectar los precios y las cantidades en otros. Es reconocer, por ejemplo, que los cambios en la minería del cobre afectan los costos de transporte eléctrico, el desarrollo de torres para aerogeneradores y, por lo tanto, el precio de la electricidad. Que cambios en el precio del litio impactan las capacidades de almacenamiento y el costo de los autos eléctricos. Entonces, el análisis del equilibrio general es mucho más exigente que el de equilibrios parciales, pues requiere un enfoque holístico que considera el bienestar de todas las partes interesadas y busque optimizar los resultados para el bien colectivo. Excelente referencia, Carlos, a no hacer fantasías y hacer los números, hacer correctamente las matemáticas. Por ello, esta semana de Congreso insto a todos y cada uno de ustedes a abrazar el imperativo del equilibrio general y dejar de lado esta visión de equilibrio parcial cuando hablamos de transición energética. Y permítanme exponer 4 temas estratégicos que subrayan la importancia del equilibrio general en la configuración del futuro de la industria del gas natural en Colombia. En primer lugar, reflexionemos sobre el papel del gas natural como instrumento poderoso contra la lucha de la pobreza energética. Una visión de equilibrio general, por ejemplo, consideraría las bondades del gas contra otros combustibles en materia de asequibilidad, confiabilidad y menores emisiones, convirtiéndolo en un salvavidas vital para innumerables familias que se esfuerzan por mejorar su calidad de vida. En segundo lugar, reconozcamos el papel fundamental del gas natural en la mitigación del cambio climático. Una visión de equilibrio general reconocería la menor huella de carbono del gas natural en comparación con otros combustibles, ofreciendo un puente hacia un futuro más sostenible. En tercer lugar, reconozcamos la importancia del desarrollo de los recursos de gas bajo nuestro suelo para asegurar la soberanía y la seguridad energética de nuestra nación. Bajo una visión de equilibrio general, reconoceríamos que la dependencia en fuentes externas podría afectar significativamente la balanza cambiaria y la economía. Si no, pregúntenle a nuestros amigos argentinos aquí presentes. Y que también podría llevar a una pérdida de bienestar
para cerca de 40 millones de colombianos que podrían quedar expuestos a la volatilidad de los mercados externos y que todos los días utilizan el gas natural para fines de cocción. De ahí que debemos generar incentivos a la exploración del gas natural, pues tenemos enterrado en nuestras cuencas gas de buena calidad y que podría alcanzar los mercados a un precio asequible versus otras alternativas. Debemos también facilitar y acelerar el desarrollo de los recursos costa afuera. A todos los colombianos nos conviene que a Ecopetrol y su socio Petrobras les vaya bien en la delimitación de Uchuva y con el prospecto Nueva Esperanza. Y nos conviene también que le vaya bien junto con Shell en el desarrollo de KGG. Pero esta tarea no es fácil e implica una serie de desafíos para acelerar el tiempo en que las moléculas alcanzan el mercado. Esto exige celeridad en la expedición de permisos, licencias y consultas. Exige que la CREC, por ejemplo, asegure las condiciones de mercado para la comercialización de volúmenes, flexibilizando las reglas, tipos y tiempos de los contratos de ventas de gas. Y cuarto, dentro de esos temas estratégicos alrededor del equilibrio general y el gas natural en nuestra industria, se requiere el desarrollo de infraestructura crítica. Esto significa concebir el gas como un eje fundamental para la planeación energética, económica y social del país y sus regiones. La ecuación completa de la transición energética ordenada y justa, bajo ese enfoque de equilibrio general, requiere que pensemos en cómo movilizar las moléculas. Entonces, ya para concluir, los invito a que aprovechemos las deliberaciones de este Congreso como una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con ese equilibrio general en contravía de los equilibrios parciales, sobre todo cuando pensemos la transición energética. Y mejor aún, bajo ese enfoque holístico, abracemos el potencial transformador del gas natural como catalizador de progreso y la prosperidad, porque este es más asequible, más seguro y más confiable con el medio ambiente que otras fuentes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Manuel Rojas por su participación. A continuación, invitamos a la doctora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas. Me veo más alta. Muy buenas tardes a todos. Un especial agradecimiento al señor Contralor General de la República en funciones, doctor Carlos Mario Zuluaga, gracias por acompañarnos, por su presencia hoy. A Carlos Garibaldi, secretario general ejecutivo de Arpel, gracias por hacer posible esta alianza, Carlos, que nos permite amplificar estos mensajes en toda Latinoamérica y el Caribe. Andrea Steger, presidente de la Unión Internacional del Gas, por su permanente apoyo a la región. Gracias por venir a acompañarnos. A Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas. Gracias también por estar aquí. Un especial saludo también a todos los representantes de las compañías afiliadas a Naturgas, a todos los presentes y a quienes se nos unen a partir de hoy. En esta semana de conversaciones les doy la más grata bienvenida a Cartagena de Indias, esta maravilla amurallada. El gas natural ha jugado un papel crucial en respaldar la resiliencia del mercado energético global tras la guerra de Rusia y Ucrania. La versatilidad del gas natural, en particular la masificación de la tecnología del gas natural licuado, permitió superar la peor crisis en los sistemas energéticos globales en los últimos 50 años. La estabilidad que aporta el gas natural no se reduce a los grandes desafíos políticos y va más allá de las cifras de los mercados energéticos. Impacta la producción de alimentos, la salud, mejora la calidad de vida, reduce pobreza, incide positivamente en el transporte
y es, para decirlo con toda claridad, una herramienta de paz. La energía respalda casi todo lo que hacemos como civilización, por lo cual la diversidad de fuentes de energía es fundamental. En la medida en que quienes están dispuestos a apostarle a la transición tengan libertad de escoger diferentes alternativas donde la tecnología y la innovación pueden generar avances inesperados, hay mayor resiliencia y el camino a la transición se hace aún más claro. Para todas estas opciones, la energía en firme y la confiabilidad que permite el gas natural son fundamentales. Se espera que el mundo experimente un 25% de crecimiento en el comercio de gas natural licuado al 2028, en buena parte por el crecimiento poblacional de los países asiáticos y porque está previsto que la economía china crezca el doble de la estadounidense, carrera en la cual el país oriental, especialmente en el sur, está reemplazando procesos industriales y térmicos a carbón por gas natural. Europa, por su parte, en respuesta a la reducción de suministro de Rusia por la guerra, profundiza hoy su infraestructura de interconexión con el fin de incrementar su resiliencia en el abastecimiento, en especial con el llamado corredor vertical que permite el transporte de gas natural desde el sur hasta el norte del Mar Negro. Estoy convencida que Colombia y América Latina también pueden inyectar mayor estabilidad al mercado energético mundial, impulsando un gran experimento para que en el mediano y largo plazo se pueda hacer de las Américas un gran hub, un puente energético de abastecimiento de norte a sur, de oriente a occidente. Estamos en capacidad de aportar una pieza importante para garantizar una oferta energética diversificada de bajas emisiones para un mundo que la demanda con urgencia. La transición no supone sacrificar seguridad energética. Es una gran noticia, por ejemplo, que Ecopetrol tenga en su estrategia 2040 al gas natural como motor de la transición energética. El anuncio reciente de destinar algo más de 3 billones de pesos en 2024 para desarrollar proyectos de gas enfocados en el Piedemonte Llanero y costa afuera en el Caribe es una excelente noticia para el país. La maduración de los proyectos costa afuera podrían aumentar significativamente la autosuficiencia por décadas. Si aprovechamos esta riqueza de nuestro subsuelo como una oportunidad para acelerar la transición, diversificando la matriz no solamente con viento y sol, sino también con tecnologías, con respaldo en firme en gas natural, es posible proyectar a Colombia como líder en la reducción de emisiones y la descarbonización en América Latina. No olvidemos que los dos países que más han avanzado en reducir sus emisiones de CO2 son precisamente Estados Unidos y Reino Unido. Y ello se debe fundamentalmente a que han reemplazado el carbón por gas natural en la regeneración térmica en firme, al tiempo que establecen reglas de juegos claras para inversiones destinadas a fuentes renovables no convencionales. Algunos subsidios de la ley de IRA, Inflation Reduction Act, aplican también a Colombia, porque tenemos un tratado de libre comercio vigente con Estados Unidos, algo que debemos aprovechar. Otros países, Noruega, Japón y Corea del Sur, han seguido estrategias alternas, pero en la misma dirección, apostando a hidroeléctricas, fortaleciendo la energía nuclear o la innovación en combustibles sintéticos. Pero en todos ellos el gas natural juega y jugará un papel importante. La descarbonización y la reducción de emisiones, donde han logrado avanzar, han transitado de la mano del gas natural. La meta que ha anunciado Colombia de llegar a 1 millón de toneladas de hidrógeno al año de bajas emisiones al 2040, fundamentalmente producido en el departamento de La Guajira a partir de renovables no convencionales de múltiples empresas con miras a la exportación, es un paso también esperanzador en esa misma dirección. En conclusión,
Como colombianos y latinoamericanos, tenemos la obligación y la responsabilidad de agilizar procesos regulatorios, ambientales y de consultas previas para priorizar el bien colectivo y entregarles a las nuevas generaciones un futuro alineado con las posibilidades del mundo que habitamos. Llegó el momento de apostarle juntos a soluciones concretas con el fin de consolidar la estabilidad económica, política y social, generando confianza dentro y fuera del país. No me cabe dudas que el gas natural es un energético para alcanzar ese objetivo. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Gracias, doctora Luz Estela, por su participación. A continuación, invitamos al doctor Carlos Mario Zuluaga, Contralor General de la República. Bueno, muchísimas gracias para todos y para todas. Quiero agradecer inicialmente la invitación generosa que nos han hecho para participar en este evento, que afortunadamente me ha tocado intervenir de último en este panel, que efectivamente tiene unas ventajas porque me permite también aprender un poco, que quizás de las personas que menos conocen a profundidad técnica de lo que es este sector es quien les habla, pero sí quien tiene la obligación hoy de velar por el debido y la buena gestión de aquellas actividades económicas que el país desarrolle para no solamente producir ingresos, como en el caso de lo que les ofrece la industria del gas al país en términos de regalías, de generación de empleo y de superación de pobreza. Colombia demanda cada año un promedio de 1.200.000 millones de pies cúbicos de gas a 11 millones de colombianos que en diferentes sectores demandan y están utilizando este importante espacio que la economía de la producción de gas tiene en el país. Y vale la pena reflexionar en este primer punto dónde estaban gran parte de esos 11 millones de colombianos que son de poblaciones 1 y 2 y qué tipo de energía están reemplazando o reemplazaron esos colombianos. Y muchas veces ustedes saben que hubo esa primera transición de el uso de la madera y de uso de otras fuentes para generar energía, que no solamente tenía un gran impacto medioambiental, sino que provocaba también graves enfermedades en la salud pública de los colombianos. Y desestimular un sector de manera directa o indirecta con la aparición de políticas o con la falta de decisiones de manera inmediata impacta en estos indicadores que superaron parte de lo que nosotros hoy hablamos de pobreza energética. Esa primera reflexión es importante para que el Estado, para que el gobierno nacional, y yo celebro mucho la presencia del doctor Roa en esta tarde, porque recientemente todas sus declaraciones no solamente le dan tranquilidad a ese rumbo que está tomando parte de las decisiones que se están tomando en este sector, permite que la reflexión también nos haga recordar un poco qué fue lo que superamos. Hoy las reservas probadas o las reservas ciertas que ustedes conocen en el propio sector dan cuenta de, haciendo un uso muy eficiente de las que tenemos en operación de un promedio máximo de 7 años. En un país en el que la discusión segunda sobre la cual quiero generar una reflexión es ¿qué es lo que estamos construyendo en términos de escenario en el mediano plazo? Si la necesidad exclusiva de hacer importación de gas, no solamente ya para lo térmico, para la producción de energía, sino también para resolver esa demanda de esa población que hoy depende de este espacio del gas. Porque además lo pudiéramos resolver quizás a los mismos costos, pero todo lo que implica dejar de estimular en la economía local la explotación del gas tiene un impacto directo sobre los empleos, tiene un impacto sobre casi el 1.3 billones que regalías por gas recibe anualmente el país
y por supuesto esto hace que también nos haga una reflexión importante de hacia dónde estamos dirigiendo las políticas. Si bien es cierto, tomar determinaciones en el sector tienen que tener en cuenta que no es conveniente retrocedernos porque reemplazar en la matriz energética el aporte que hace el gas es completamente valioso. Devolvernos también tiene una afectación sobre la economía directa, es decir, pudiéramos reemplazar en unas buenas negociaciones precios que equilibren la balanza, pero tenemos unas afectaciones indirectas también que valorar. Nosotros desde la Contraloría General de la República también adelantamos estudios sectoriales que tienen la responsabilidad de evaluar el impacto que las decisiones y las políticas de Estado estén generando en la estabilización de la matriz fiscal del país en el mediano o en la regla fiscal del mediano y largo plazo. Y es importante, por ejemplo, como le hemos llamado la atención al Gobierno Nacional, la necesidad de designar de manera pronta y prioritaria los comisionados de la CRED. Tener en estos momentos una comisión de regulación de energía y gas que permita establecer un marco regulatorio que entienda la realidad que tiene hoy el país cuando más estamos discutiendo de la transición energética, reviste de muchísima importancia. Muchos de los que están hoy aquí presentes deberían estar también entendiendo la preocupación que hay frente a las inversiones para poder hacer una movilización o un flujo inverso del gas en el país, y esas inversiones pueden estar hoy detenidas justamente por la ausencia de establecer una regulación mucho más clara que interprete la realidad de hoy, la realidad que tiene el sector. Y en este mismo elemento que tiene que ver con decisiones donde hemos llamado la atención al Gobierno Nacional de manera muy respetuosa, quiero también referirme a la importancia que tiene empezar a revisar y hacer una reflexión más profunda acerca de cuál es el impacto que están teniendo las consultas previas en todos los procesos y en todos los proyectos que el país está adelantando. En ningún momento estamos afirmando que sea necesario eliminar las consultas previas para hacer mucho más ágiles y expeditos los procesos y los procedimientos de licenciamiento o de aprobación de un proyecto, pero sí es necesario que establezcamos también una regulación mucho más clara de cuánto es el tiempo que deberían tomar o tardar las consultas para que no se constituyan en una oportunidad para hacer más costoso, más lento la puesta en marcha de muchos proyectos en el país. Y esa es una reflexión que pasa por el legislativo, que pasa por una voluntad de iniciativa que nos ayude a regular un poco más la participación del Ministerio del Interior en el acompañamiento de estas consultas, la disponibilidad de los funcionarios para que puedan estar en tiempo real atendiendo la velocidad con la que se deben cumplir los cronogramas que se pactan para estos fines, y esta mirada de la política pública alrededor de establecer un marco regulatorio mucho más estricto, con temporalidades mucho más específicas, haría también posible, por ejemplo, de que nos preparemos para esa posible demanda que vamos a tener en los próximos años, que aunque hoy el país no incrementa anualmente la demanda de uso de gas, sí efectivamente vamos a tener que resolver que desestimular, por ejemplo, el uso del gas, que es el de más bajas emisiones que tenemos nosotros en el sector hoy en gran parte de la población, desestimula, por ejemplo, también en el parque automotor, desestimula también en otros sectores de la economía, donde toda esta discusión de si vamos a tener gas después de los 7 años de acabarse las reservas ciertas que tenemos, hace que se tomen decisiones en otro rumbo en materia de inversión, que también hace inviable la estabilización de este sector en el país. De manera que para nosotros, desde el órgano de control, creemos no solamente importante que se revisen estas disposiciones desde el Gobierno Nacional, sino que también provoquemos una reflexión mucho más detenida acerca de cómo vamos a enfrentar hacia el mediano y largo plazo la regulación, el apalancamiento y el estímulo para que las inversiones tengan todas las garantías en el país. Descarbonizar el país pasa
incluso por la discusión de qué tanto tenemos que crecer en los nuevos descubrimientos, en las nuevas licencias para explorar y para explotar. Y esa voluntad y esa determinación del gobierno tiene que ser clara en un ejercicio de ese plan al que nosotros le hemos llamado integral de transición energética, con unas responsabilidades mucho más específicas de todos los actores que participen. Ecopetrol es un actor determinante para poder no solamente liderar las primeras obligaciones que se quieren materializar en términos de transición energética, sino también es el modelo sobre el cual se pueden construir esas alianzas público-privadas que seguramente tendrán el éxito en cabeza de quien hoy dirige y preside esta importante empresa del Estado. Por último, quiero referirme a varias de los llamados que la Contraloría hace para proteger las reglas sobre el cual se permite que los recursos públicos que se dan o los recursos que se generan y que ingresan al Estado por regalías puedan seguir siendo cuidados de manera permanente por cada uno de los que establecen participación directa. 1.3 billones del gas parecieran que pudieran reemplazarse por otro sector de la economía, pero aquí no solamente está en juego los ingresos que pudieran dejarse de percibir en un desestímulo creciente y exponencial en los próximos años de este sector, sino también las implicaciones sociales que pudieran ocasionarse en un momento en el que el país tiene unas demandas para resolver brechas y para resolver desigualdades que justamente se apalancan con más de los 80 billones de pesos que en términos generales por exploración y explotación de hidrocarburos el país recibe en ese presupuesto bianual de regalías. De manera que yo celebro muchísimo que tengamos estos espacios, que existan tomadores de decisiones en este recinto y que podamos dar reflexiones que ayuden a entender que no hay verdades reveladas, pero que sí hay oportunidades de construir consenso, que hay un sector privado en capacidad de entender y armonizar sus políticas con las del actual plan de desarrollo y que hay un órgano de control completamente dispuesto para vigilar y para hacer seguimiento a la toma de decisiones y a los impactos que esto ocasiona en la economía colombiana. Muchísimas gracias por la invitación.